No. Hay gente que tiene, y bueno, y lo vamos a ver ahí más bien relacionado con la psicología positiva y la felicidad, no tiene que ver con el dinero ni la posición. Y por eso te digo, es una cosa de cómo uno interpreta, de cómo uno percibe, es de alguna manera personal. No depende de las cosas de afuera, sino que depende de ti, depende de cómo tú lo has elaborado, depende de las cosas que tú veas. Y a propósito de lo que tú decías, los cambios neutros, es verdad, las personas pesimistas tienden a tomárselo todo más a lo personal, especialmente las cosas malas, obviamente, ¿no? O sea, las situaciones, y que a lo mejor para otro puede ser, mira, ya me cambiaron de oficina, bueno, será, esta otra oficina tiene esto, y ok. Para la persona pesimista en general eso lo ve como un desastre, o sea, va a ser todo malo, y además se lo adjudica a mí, o sea, me tocó a mí, justo, claro, porque en realidad yo soy el más malo, y el jefe me tiene mal a mí me tenían entre ceja y ceja hace rato, y yo sé que me querían cambiar hace rato. Bueno, lo vamos a ver ahí un poco en la felicidad, y Seligman lo que dice es que es verdad, hay mucho de genética en eso, lo bueno es que se puede aprender a ser optimista. Y esa es la gran gracia, ¿no? Y en ese sentido yo diría que la PNL puede ayudar a la psicología positiva en esto como, mira, la primera cosa es revisar lo que estamos diciendo con la PNL. ¿Cómo es que cuál es mi pensamiento? Cuando a mí me pasa algo bueno o cuando me pasa algo malo. ¿Qué me digo? ¿Qué le digo a los otros? ¿Cómo veo esa situación? ¿Las veo como que me pasa a mí nomás, como que le pasa a los otros? ¿Es una cosa que depende de mí, depende de los otros? ¿Cómo veo yo eso? Y si yo quiero tener un pensamiento más optimista, lo puedo cambiar. Pero sin duda, se puede aprender. Bueno, desde la PNL hay varias tecnologías en realidad. Una de las primeras, lo que yo te decía, una primera cosa que uno podría decir es como que, bueno, cuando yo he tenido algún pensamiento optimista, por ejemplo, cuando yo he sido positivo en alguna situación, ¿cómo lo hice? ¿Qué me dije a mí misma? ¿Qué imágenes vi? ¿Qué escuché? ¿Qué creencias tuve? Me hago como ciertas preguntas. Y eso puedo yo transferirlo a aquella situación en que soy más negativo. ¿Me entiendes? Como que, acuérdate que la PNL tiene que ver con aprender de la excelencia. Entonces, la primera cosa es aprender de mí mismo, cuando yo lo he hecho bien. Porque alguien decía ahí, pero nunca somos, bueno, algunas personas sí a lo mejor, pero en general tendemos como que en algunas cosas podemos ser más optimistas y en otras somos más pesimistas. Tenemos como algunas áreas, probablemente. Entonces, en las áreas en que me resulta mejor ser positivo, mirar, revisar, analizar y eso poder transferirlo, poder ponerlo en las situaciones en que me cuesta más. La otra cosa que lo que estamos viendo acá es, ¿qué sería para mí? Y en eso tú puedes tener razón también, ¿qué sería para mí ser positivo? Y particularmente ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que estoy siendo positivo? Esas son como preguntas así de la PNL, del estado deseado. A mí me gustaría ser más positivo con mis hijos, por ejemplo, en la crianza de mis hijos. Y en vez de estar como... me gustaría transmitirles a ellos como mayor confianza y que sean como personas más optimistas. Y entonces me doy cuenta que en general, no sé, el lenguaje que yo uso con ellos es como el lenguaje más como de amenaza, que no lo hacemos todos, ¿no? Todas las mamás. O sea, cuando nuestros hijos salen, en general, ten cuidado, te vaya a pasar algo, cuídate de esto. Y está como tan metido en lo cotidiano que hacemos con ellos. Entonces, a lo mejor si yo hiciera, mira, en realidad como que mejor me gustaría transmitirles a ellos mi estado deseado, es como mayor confianza y que sean más felices, a lo mejor le puedo empezar a transmitir como mensajes distintos. Sé feliz, que te vaya bien hoy día, que tengas un lindo día. En la medida que uno cambie, eso va a poder empezar a generar a lo mejor algún cambio como en el entorno. Pero yo diría que la mayor herramienta de cambio es uno mismo. Y en general eso es interesante también, y eso no es de la PNL, sino que es desde la psicología nomás, es que cuando uno, en general uno lo hace al revés, uno quiere cambiar al otro. Y eso tiene que ver con lo que les decía antes de la PNL, el mapa no es el territorio. Yo diría que eso es un axioma que es muy útil en la vida y que es un gran aporte de la PNL. Porque en la medida que yo empiezo a entender que mi mapa es distinto del tuyo y que el otro mapa es tan legítimo y es tan válido como el tuyo, porque ninguno de los dos tiene el territorio, ni ninguno de los tres tenemos el territorio, eso me hace generar una actitud de mucho mayor respeto por el otro. Y yo te diría que eso sí puede generar un ambiente distinto. Ese axioma es muy fácil decirlo, pero en la vida diaria, yo no sé, en mi experiencia por lo menos, yo diría que muchos de los conflictos interpersonales en el trabajo y en la familia tienen que ver con eso. Porque en general creemos que mi mapa es el territorio y que mi mapa además es el verdadero.
esa historia que aparece ahí, esto de los elefantes, ¿no? Y que hay un grupo de ciegos que están tocando un elefante y cada uno ve una parte distinta y dice que esa es la verdadera, es lo que yo diría que habitualmente nos pasa a nosotros. Mi mapa, lo que yo estoy diciendo, el cambio es malo, lo que nos está pasando a nosotros es terrible. Y cuando alguien dice, oye, no, pero mira, si a lo mejor es una oportunidad, mira, a lo mejor verle este otro lado. No, esto es malo. Y es mi mapa, es la verdad. Y además yo hago esfuerzos, a veces más conscientes, a veces menos conscientes, en convencer al otro de que el otro es el que está equivocado. Porque mi mapa es el verdadero. Y yo diría que gran parte de los conflictos es eso, en que estamos como tratando como de imponer, por así decirlo, mi mapa en el mapa del otro. Entonces yo diría que la PNL ahí nos ofrece un desafío muy interesante, como de poder decir, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a validar? Lo cual no quiere decir estar de acuerdo. A lo mejor el mapa del otro en realidad es distinto al mío. No estoy de acuerdo, hay cosas que no me gustan, pero es válido. El otro, ese mapa es tan legítimo como el mío. Y el otro tiene derecho a tener un mapa distinto, porque es otro distinto. Tiene historia distinta, tiene un pensamiento distinto, bueno, es una persona distinta. Cuando tú le dices al otro, mira, tu mapa es un mapa negativo, pongámoslo así. Tiende a verlo, no lo dice, pero sí, tiende a verlo, sí. Pero ahí lo que está haciendo no es respetar el mapa del otro, no lo está validando porque lo estoy enjuiciando. Desde mi mapa, tú eres, o eres así o eres asá, pero es desde mi mapa. Es mi mirada y es una mirada limitada. Porque cada uno de nuestros mapas es una parte, como la historia ahí de los ciegos. Cada ciego está mirando una parte, uno mira una trompa, el otro mira la oreja. Y el tema es que cuando uno cree que la oreja es el elefante entero, o que la pata es el elefante entero, y además, peor todavía, intentamos convencer a los otros de que los otros están equivocados, porque mi mapa es el verdadero. Entonces yo diría que como este supuesto básico de la PNL, el mapa no es el territorio, es un supuesto como de mucho valor en términos de las relaciones y en términos de cómo llevar una vida mejor y en términos de cómo poder gestionar el cambio. Para una persona a lo mejor que en su historia ha tenido muchos cambios, por X situaciones, probablemente este cambio que están viviendo o que podrían estar viviendo es uno más. Y dentro de su mapa los cambios son parte de la vida, son normales. Para otra persona a lo mejor que tenía una vida como más sin cambio, más estable, más estructurada, probablemente un cambio le quiebra todo el sistema. Y eso no es ni malo ni bueno, es simplemente un mapa distinto, una manera distinta de percibir, de mirar el cambio, de actuar frente al cambio, de emocionar frente al cambio. Entonces cuando uno puede como mirar eso, mira, cada uno tiene una parte distinta y cada uno tiene un mapa frente a esto, que ve las cosas de acuerdo a ese mapa, bueno, puede a lo mejor compartirlo. Y yo diría que la gracia de acá es cómo uno puede como entrar en el mapa del otro, puede explorarlo y puede enriquecer el propio. Porque si yo puedo conversar con una persona que ha tenido pocos cambios, que su vida ha sido más estructurada, más esquemática, que le dan susto los cambios, mira, bueno, a esta persona le dan susto los cambios. A mí no, a mí me encantan los cambios, pero puedo incorporar esa información en mi mapa, entonces pasa que mi mapa se amplía. O sea, los cambios uno puede vivirlos de distintas maneras. Puede vivirlos con susto, puede vivirlos con alegría, puede vivirlos como un desafío, puede vivirlos con negatividad, pero puedo ampliar mi mapa. Esa es la gracia, ¿no?, de estar con otros y de poder como entender el propio mapa y de entrar en otros para enriquecer mi propio mapa. Que a lo mejor para otra persona no necesita entender el cambio. El cambio es como tan parte de la vida que otro cambio más, bienvenido sea, vamos con este cambio. Otro mapa, otra manera de entenderlo. Y a lo mejor el cambio para otra persona al revés. Lo dinamiza, lo moviliza, me cargan las cosas así estructuradas. Si me cambian, mejor, bienvenido, eso me motiva más, qué bueno. No hay susto ahí. Y ustedes pueden conocer también, hay personas muy jóvenes que tienen mucho susto al cambio. Y hay otras personas, a lo mejor de mucha edad, que al revés, están súper movilizadas y que no le tienen susto al cambio. Depende del mapa. Más bien depende del mapa, depende como, de alguna manera, depende cómo uno lo ha vivido, depende de las experiencias de cambio que ha tenido, depende si tiene un pensamiento más optimista o pesimista, depende del mapa, que cada uno se elabore de ese cambio. En términos como más personales, finalmente lo que ayuda es entender qué es para mí el cambio, cómo he vivido yo otros cambios, qué me puede aportar este cambio a mí, mi mapa.
cómo poder entender mi mapa y poder, yo diría que lo más importante es cómo puedo ampliar mi mapa acerca del cambio. Y en ese sentido yo diría que ayuda mucho poder conversar, conocer, explorar otros mapas acerca del cambio. Eso sí ayuda, porque enriquece. Cuando uno va y habla como abiertamente con otra persona acerca del cambio, una persona que a lo mejor lo está viviendo súper distinto, puede ser muy interesante poder conversar con esa persona y para poder entrar e integrar nuevos elementos a eso que yo estoy viviendo. Pero como les digo, como que finalmente el mapa es mío. Entonces, como que también es mi oportunidad o mi responsabilidad como ampliarlo. Ya, quiero contarles un poquitito de la psicología positiva. En la PNL hay un montón de otras cosas más, pero con el mapa no es el territorio instalado ahí, o que por lo menos les quede dando vuelta, es un buen aporte. Desde la psicología positiva, es una nueva rama de la psicología que partió hace poco, en los 90, con este señor que se llama Martin Seligman, que es un psicólogo norteamericano, y la psicología positiva se ha desarrollado básicamente allí, y que él le puso, que a mí me gustó mucho el nombre, como él llamó a esto de la psicología positiva, recuperando el rumbo. Porque efectivamente la psicología, cuando partió en sus inicios, era una ciencia que intentaba, o que estaba dentro de sus metas, de sus objetivos, poder ayudar a las personas a ser más felices, digámoslo así, poder ayudar a las personas que tuvieran una buena calidad de vida. Pero pasó que vinieron las dos guerras, y entonces los psicólogos y los psiquiatras y en fin todas las personas que trabajaban con la salud de las personas se enfocaron, dada esta situación, en ayudar a recuperar a las personas que venían de la guerra. Y de ahí, de alguna manera, la psicología, yo diría que también todas las ciencias humanas, se fueron enfatizando y se fueron focalizando en esta otra parte de ayudar a la enfermedad. Y ahí se quedó la psicología, hasta hoy día, en que está empezando como a recuperar el rumbo. Entonces, de alguna manera, la psicología tradicional, o hasta hoy día, en lo que nos hemos hecho expertos, y no solamente los psicólogos, sino que yo diría que en general, como culturalmente y en las familias y en todo, nos hemos hecho expertos en las emociones negativas, o en la enfermedad, o en todo lo negativo, lo malo. Y entonces pasa que hoy día somos expertos en todas esas cosas que aparecen ahí, en la depresión. Bueno, y ustedes trabajan en un ámbito de salud, así que 5 minutos. Somos expertos en eso, ¿no? En la depresión, en la ansiedad, en el pánico, en el estrés, y en todos esos derivados. Pero hemos puesto muy poca atención en esta otra parte, en las emociones positivas, en lo bueno, y en cómo poder ayudar a las personas a lograr esta calidad de vida, que no solamente tiene que ver con salir de la enfermedad, sino que de alguna manera cómo poder no solamente llegar a no tener enfermedad. Ustedes saben que se definió muchas veces la salud como eso, la ausencia de enfermedad. Hoy día la idea es cómo no solamente no estar enfermo, sino que cómo poder ser feliz. Y la psicología positiva, y en lo que hoy día estaba embarcado, es en eso, en cómo poder transitar desde las emociones negativas a lo positivo. Y en ese sentido quisiera invitarlos también a que ustedes, por eso se llama así como aprender a mirar, a cambiar la mirada, o a incluir otra mirada, si es que a algunos les resulta todavía como muy difícil, pero desde el vaso medio vacío, que en eso somos todos expertos, en cómo qué pasa si podemos empezar a mirar también el otro lado del vaso, el vaso medio lleno. Eso es, yo diría que así, muy en síntesis, básicamente lo que propone este cambio de mirada. Y eso pasa por una cosa que no vamos a alcanzar a ver mucho acá, pero que tiene que ver, por ejemplo, con fijarse en las fortalezas, que es, yo diría que otra cosa, gran pista para gestionar el cambio. Siempre nos hemos, y en general en la educación, en todo, nos hemos focalizado y nos han dicho siempre, y nos hemos creído ese cuento, de que lo que tenemos que hacer en la vida es superar nuestras debilidades, en todos los ámbitos. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, y eso es como toda nuestra vida nos pasamos en eso, superando las debilidades. Bueno, hoy día lo que se ha demostrado, y eso es científicamente así, que cuando, por más esfuerzo que uno le ponga a superar a las debilidades, uno logra como un estado medio,
Porque uno no tiene eso. Una debilidad es una cosa que uno no tiene y que tiene que hacer esfuerzo para llegar a tener un desempeño medio. En cambio, lo que hoy día y de la psicología positiva lo que propone es, bueno, ¿y qué pasa si en vez de eso nos centramos en las fortalezas? En lo que yo hago bien, en lo que me gusta hacer, en lo que soy experto, en lo que son mis fortalezas. Y que si yo trabajo desde ahí, y si yo potencio eso de ahí, porque si yo hago eso, lo que voy a hacer es que voy a conseguir un desempeño sobresaliente. Eso es una cosa contracultural. Porque como les digo, toda la vida hemos estado haciendo al revés, superando las debilidades. Incluso a uno se le olvida cuáles son mis fortalezas. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son las debilidades, cuáles son las cosas negativas que ustedes tienen, probablemente me harían una lista y la tendrían así. Si yo les preguntara, bueno, ¿y para qué eres bueno tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que tú haces excelentemente bien? Probablemente a lo mejor les costaría más hacer una lista. Y quizás eso es como la invitación ahora que frente a este cambio, ¿qué fortalezas tengo yo? ¿Qué cosas hago bien? Y potenciar eso es lo que les va a permitir tener una mejor calidad de vida y llegar a ser más felices. Y eso es el último mensaje para todas las que son madres, que somos madres. Eso ayudemos a los niños también en eso. En el colegio es atroz, ¿no? Porque es todo lo contrario. Uno tiene que ponerle profesora particular si no le anda con las matemáticas o si no le anda con el lenguaje, y tiene que hacer muchos esfuerzos para que superen las debilidades. Las fortalezas quedan por ahí y se le olvida, si es que. Entonces, como que yo diría que el cambio de mirada tiene que ver con eso, centrarse en lo que uno hace bien y aprender a valorar eso, a trabajar en eso y a potenciar aquello. Eso es lo que va a permitir como ser personas con una mejor calidad de vida. Y una parte importante de esto de la felicidad y de la psicología positiva es que todas estas cosas están súper estudiadas científicamente. O sea, no es solamente como un libro de autoayuda, que durante muchos años ha sido también una línea, sino que la psicología positiva y todos estos autores han hecho experiencias científicas, o sea, está comprobado. Y una última cosa acá, muy interesante, una autora ha estudiado de qué determina el nivel de felicidad y ella fijó este modelo PAI que llama. Y lo que dice y lo que ha probado es que las circunstancias externas determinan solamente el 10% de la felicidad. O sea, el tener más plata, el tener una mayor belleza o el ser más joven, todas esas cosas que uno piensa que va a ser feliz si tiene eso, le ayuda solamente en un 10%. Así que, como todos los esfuerzos que uno hace, ¿no? por tener más plata, por tener esas cosas, influye en un 10%. La genética, alguien decía ahí, la genética influye en un porcentaje importante, el 50%, lo que ellos llaman como el rango fijo de felicidad o de optimismo. O sea, hay personas que genéticamente nacen con una mayor predisposición a la felicidad. Bueno, eso lo ven las guaguas, todos los que somos mamás, que hay algunas guaguas que son fáciles, que son como contentas desde el nacimiento, y otras que se lo lloran todo, que duermen mal, que se enferman. Ya, eso es porque tienen un rango fijo, una cosa genética. La buena noticia es que hay un 40% de lo que estos autores han llamado de actividades intencionadas, es decir, cosas que uno puede hacer conscientemente para ser más feliz. Eso requiere trabajo, y eso es otro mito también, ¿no? Que la felicidad no es una cosa así como contribuir hacia a la felicidad de otros. Así que sean felices, un poco más. Ya, muy agradecido de haber compartido esta ratito. En realidad para mí ha sido súper importante vivir esta experiencia porque el nombre es como un poco extraño, porque nosotros estamos como muy acostumbrados a cuando vamos a aprender algo, cuando queremos conocer algo, como que nos digan muchas cosas el título. Y sobre todo cuando queremos hacer un trabajo, nos preocupamos bastante de decir, bueno, ¿de qué va a tratar este tema? Y te lo tiene que decir el título. Yo desde pequeña he tenido como el deseo y la inquietud de vivir en una diversidad, pero que esta diversidad me permita
relacionarme con una apertura que llaman los antropólogos dialógica. ¿Cómo puedo yo dialogar con ese otro y ese otro no hacerlo sentir mal y que yo pueda a la vez interactuar con él y enriquecerme de esa experiencia? Entonces, como ustedes saben, yo soy matrona, después estudié un poco de educación, después filosofía, pero la verdad que esto no fue como para llenarme de conocimiento, porque los conocimientos en sí, si no se aplican, son solamente información. Yo quería estos conocimientos para vivirlos, para vivenciarlos, y por eso dice relato experiencial y el cuerpo socioculturalmente construido. Yo desde pequeña me gustaba mucho el área social y el área de la salud. Cualquier experto en investigación, tal vez que no sea de las áreas sociales, le diría que cuando uno va a contar algo, cuando uno quiere relatar algo, uno no tiene que hablar de uno, y menos que dar abismo o decir algo atisbo de que uno tiene familia, que uno se le murió el hermano, que se le murió el papá, que uno era pobre, que uno tenía pan para comer, porque eso no importa. Lo que importa es la teoría y lo que importa fue el que dijo el padre o la madre de tal teoría. Sí es importante, pero lo que importa también es cómo nosotros vivenciamos e interiorizamos esos conocimientos. Y es así como yo, mi ser sociocultural, ha vivido todos estos procesos de aprendizaje, pero siendo Ana María la menor de 5 hermanos, la menor que nació aquí en la Araucanía, la más morenita, la que no tenía los ojos azules, la que cuando nació y después cuando corría por todos lados vino a irrumpir en la vida de sus otros 4 hermanos y la verdad es que en ciertos momentos los aburría. Cuando los aburría esta niña morenita, ellos le decían a mi mamá que por qué mejor no me iba a cambiar de nuevo donde la casera que me había cambiado por 1 kilo de azúcar. ¿Ya? Entonces yo le decía a mi mamá, ¿no es cierto que ahora ni por 5 kilos me cambiaría? Me subía el precio, ¿ya? Porque yo encontraba que 1 kilo era muy poco. Pero después, cuando crecí, me di cuenta que ese no era un mensaje de valor en el sentido del dinero o en el sentido de lo que nos puede decir la vida en cuanto a que yo era importante, sino que yo estaba pensando en ese otro niño indígena o mapuche que era el que yo representaba. ¿Por qué tenía que valer tan poco y por qué tenía que ser el malo y los otros los buenos? Y desde niña empecé a pensar por qué lo que es diverso tiene puede tener ese análisis peyorativo, y desde ahí en adelante empecé a decir por qué las personas valen distinto si todos somos iguales. Yo pensaba que todos éramos iguales y desde ahí me empecé a dar cuenta que sí, que somos iguales en cuanto a una corporeidad, pero somos muy distintos en cuanto a lo que nosotros somos socioculturalmente, y eso es lo que hace la diferencia. Y de eso se trata mi exposición, que es un relato experiencial, es decir, cómo yo fui descubriendo conocimientos